Cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Todos los domingos hasta las 10. Aquí en Del Plata, la radio de la verdad. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo arrancó el día? Acá de la mejor manera, siempre de la mejor manera. ¿O no, Aldo? Muy buen día, Aldo. No es buenas tardes todavía. No. Tengo algún problema con el buen día. Es que Aldo está llegó hace poquito del viejo continente. Sí, que está como 5 horas adelante. Bueno, suelen decir que uno necesita 4 días. 1 hora por día. Recupera, digamos, en su reloj biológico 1 hora por... No sé, esto no tiene ningún fundamento científico. Lo digo simplemente de muchas charlas entre viajeros, pero si tenés 5 horas de cambio horario... y acá lo voy a saludar primero a Hernán, así se puede sumar a esta discusión interesante. Conversación. Hernán, muy buen día. Buen día, ¿cómo andan? Entonces, sin base científica, pero con el testimonio de muchos viajeros, se ha llegado a una conclusión a nivel global. Y a consensos internacionales que dicen que es 1 hora por día. Algo que pasa a los viajeros también es que a veces el cerebro no quiere volver. Puede Eso ser tu caso. Claro. ¿no? Y por eso se resiste a Se resiste a la realidad. Claro. Y puede ser que tarde mucho más de 1 hora por día. Bueno, si me duermo no es porque estoy aburrido, sino porque me quiero evadir del país. Empecé el jet lag. No, ¿cómo ves ver a la Argentina como la viste? Desde arriba. Desde lejos, desde el otro lado del Atlántico. Palabras clave, quiero nube de palabras. ¿Viste los dólares, por ejemplo? ¿Vos viste dólares en algún lado? ¿Vos decís volando? Vi dólares volando, euros volando, venían todos para acá. Pero parece que los agarró una tormenta en el medio del Atlántico y tuvieron que regresar cada uno a sus países. Una ciclogénesis. Sí, un ciclogénesis de vientos terribles. Claro. Y viste que son como aves migratorias los euros y los dólares. Y los yuanes también. Euros, yo hace mucho que no veo euros. No. Igual tampoco se... Yo. Podrían hacer una transferencia. Que soy francesa, no veo tampoco euros. No, todavía no los veo. Ori ve los francos. No veo ni siquiera los dólares, te voy a decir sinceramente en este momento. Lo único que podemos adelantar es que mañana es lunes. Sí, eso es una certeza. Tenemos una primicia. Sí. Mañana es lunes, supuestamente debería amanecer, pensamos que va a amanecer en algún momento va a anochecer. Ya digamos. que abran los mercados es una incógnita. Sí. Vamos a ver cómo amanecen los mercados. Lo que no sé es si Aldo trajo tantas fotos, y yo lo dudo, como nuestro presidente Javier Milei, que estuvo toda la semana en Estados Unidos y que trajo la foto que quería o la foto que necesitaba, en todo caso, en medio de la pulseada con el mercado que hemos comentado de forma bastante exhaustiva el domingo de la semana pasada. Fotos con Donald Trump, que le entregó además un tweet impreso a color. O sea, en una carpeta ¿De la Casa Blanca o de algún centro de convenciones? No pude haber... Lo que percibí desde la Argentina es que era un papel bastante gruesito. Y esto me parece que habla del compromiso estadounidense hoja Canson. Seguro, pero alto gramaje. También foto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que lo vamos a tener muy presente. Scott, te vamos a tener súper presente hoy durante todo el programa. Un hombre realmente que hasta sale en los medios estadounidenses para hablar lo que sucede, lo genial que es la gestión de este gobierno. También foto con el Fondo Monetario Internacional, no podía faltar. Georgieva, la amiga. Nuestra amiga, Georgie. Estamos en modo, es que chicos, no queremos llorar, así que estamos en modo sorna, porque si no, no sé, claro, domingo a la mañana, 9 de la mañana, hay que ponerle un poquito de onda. Y para frutilla al postre, ¿no? Se dice acá. Para cerrar esta semana diplomática también se sacó una foto con Benjamin Netanyahu.
Fotos y mimos. Faltaron mimos. Faltaron los besos. Recibió Sí, premios, hubo... Recordemos, por si hay algún desprevenido, el primer ministro israelí, de él se trata, prófugo de la justicia internacional, tiene una orden de arresto en su contra emitida por la justicia internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Entonces, nuestro presidente fue a sacarse una foto con lo que, sin temor a equivocarme, voy a llamar con un genocida. Rompiendo todos los estándares, más que estándares, los compromisos diplomáticos de la Argentina, las políticas de Estado de este país en materia de derechos humanos. Una gran semana realmente para Javier Milei. Bueno, de hecho, provocó una estampida. Un gran, Netanyahu, digo, un gran movimiento de personas dentro de la Asamblea General de la ONU, no sé si lo vieron eso. Sí, que se fueron. Cuando empezó a hablar se fueron masivamente representantes de muchos países y dicho sea de paso, también habló el presidente Milei. Y ante la hermana Caputo y alguien más, también ¿no? quedó bastante opacada esa presencia, ¿no? Ahí no se llevó una foto muy grata. No se llevó Milei. la foto que quería, de hecho no se ha difundido mucho desde el oficialismo, la foto de Milei hablándose a sí mismo, ¿no? Hablándole a los suyos, porque algunos mandatarios sí que fueron a las Naciones Unidas a hablar de justicia social, a hablar de reforma de la gobernanza mundial, a hablar de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. De Gaza. Gaza, también. el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, bueno, nuestro presidente tuvo una agenda propia. Entonces las fotos las trajo. Lo que no tenemos todavía, hay que decirlo, es la plata. Claro. ¿La qué? El billetito, el billetín verde. Por ese. suerte no hay más cepo, ¿no? Oh, espera, ¿será que...? ¿Será que el viernes pasó algo? ¿Puedo comprar lo que quiera? Sí, pero no puedes hacer rulo ahora. Lo que quieras, no. Ok. Veremos el lunes qué pasa. O sea, aún con todas las fotos, el gobierno igual terminó la semana tomando alguna otra medida. Qué bueno es dar buenas noticias. Para aplacar los movimientos. Bueno, lo que no sabemos tampoco, no quiero angustiarlos, ¿no? Pero es a cambio de qué las fotos. Yo les propongo que escuchemos, porque les traje una sorpresa. A mí me gusta sorprender a mis compañeros. Les traje la palabra de Federico Rubli Kaiser, que no conocen ustedes. Yo tampoco lo conocía por su nombre. Exfuncionario, lo voy a decir bien, del Banco Central de México. Sí. Salió en una entrevista con Futurock y vale la pena escucharlo. La garantía petrolera fue algo muy delicado porque, pues, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex tiene con bancos americanos, en donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, pues eso se debió de haber obtenido la autorización del Congreso mexicano. Sin embargo, ante la premura que las condiciones se seguirían deteriorando y se necesitaba ya cerrar el acuerdo, pues realmente se hizo a la vuelta del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso mexicano se le informó lo menos posible sobre esto, pues para evitar un entorpecimiento. Bueno, me parece que se entiende, ¿no? Con ese único fragmento la esencia de lo que está contando el amigo mexicano. ¿A qué conclusión llegamos? Ninguna, no sabemos si esto es lo que efectivamente podría pedir a cambio el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, ¿no? Pero es un ejemplo muy concreto. Tenía que pasar por el Congreso, pero dada la premura, me encantó la palabra, bueno,
un poquito se sorteó ese paso, Y ¿no? lo que está claro es que beneficencia no es. A eso nos referimos. Scott Bessent no está haciendo beneficencia con Gratis Argentina. no es. No sabemos si le van a tener que entregar la contraseña del home banking de YPF. No estamos diciendo esto es. Hay muchas hipótesis que se están barajando sobre qué tipo de contrapartida podría verse obligada la Argentina a dar a Estados Unidos. Pero me parece interesante, me encantó esta entrevista, muy interesante esa entrevista que salió en Futurock, porque nos da un ejemplo muy concreto y basado, no en la retórica, no en la narrativa, sino en la experiencia de qué es lo que se puede llegar a poner en la mesa de negociación y que nosotros por ahora desconocemos. Entonces, hay fotos, no hay plata todavía, parece incluso atada al resultado de las elecciones, por cómo están hablando desde Estados Unidos. No sabemos a cambio de qué. Y para cerrar, diría además, haciendo referencia a la entrevista que tuvimos la semana pasada con Fernando Peirano, que pueden volver a escuchar on demand en el canal de YouTube de esta mismísima radio, donde están todos los programas que hacemos los domingos a la mañana, y nos dijo, che, ojo, que esto es un problema de modelo económico. No es un problema coyuntural, no es un problema de que efectivamente están migrando los dólares, sino que hay un plan económico que no está funcionando. Entonces las fotos tampoco resuelven esto y el gobierno por ahora no ha acompañado esos anuncios o esas imágenes, esas promesas, esos respaldos que no son poca cosa, pero no los ha acompañado con anuncios concretos, medidas concretas que marque eventualmente un cambio de rumbo. ¿Por qué no? Lo que abre finalmente otra línea de análisis, que es el apoyo político, que tampoco ahí lo empezamos a hablar la semana pasada, tampoco ahí está muy claro. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y de acá a las elecciones y después de las elecciones ya con los resultados en mano, pero no está muy claro que tenga además el apoyo político que necesita. Bueno, durante la mañana vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos. Son movimientos que impactan de lleno en la economía, en la producción en este país, en el empleo. No son asuntos desconectados de la economía real, de nuestro día a día. Son tweets de gente en las altas esferas, pero cuyas consecuencias bajan hasta la calle, a las calles de Buenos Aires. Así que de todo esto vamos a estar hablando, vamos a tener también un entrevistado para poder desmenuzar, ¿cómo llamarlo? El negocio de las cerealeras o la estafa, dicen algunos. Bueno, veremos. Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado cuando llegue el momento. Y también vamos a pasarla bien, porque es domingo a la mañana, aunque no parezca todo lo que acabamos de decir, la vamos a pasar bien. Estaba agarrando el corcheador. No, sí. De ninguna manera. Acá tenemos bomboncitos, chocolate, matecito. Ojalá ustedes también puedan disfrutar la mañana y nos sigan acompañando. Así, entonces, arranca un nuevo País Productivo. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Fleischer, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. Lo que acabamos de decir, la vamos a pasar bien. Estaba agarrando el corcheador. De ninguna manera. Acá tenemos bomboncitos, chocolate, matecito. Ojalá ustedes también puedan disfrutar la mañana y nos sigan acompañando. Así, entonces, arranca un nuevo País Productivo. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Fleischer, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. DLC ofrece un servicio integrado de perforación, terminación y pooling para todo el ciclo de vida del pozo. Cuenta con un equipo de personal experimentado con amplia capacitación en operaciones, seguridad, gestión y protección ambiental. Si querés conocer más, visita la página web www.dls-archer.com. Aldo vino en modo
gusta provocarnos. Sí. Y nos tiró preguntas a las que realmente no tenemos todavía la respuesta. Una en particular que agitó mucho el grupo de WhatsApp que estamos compartiendo y es: ¿Scott Bessent o Perón? Vos sabés que en principio voy a algo que dejaste picando de la entrevista que le hicieron a Fer Peirano la semana pasada, en esto que es un problema de modelo económico. Yo creo que hay un poco más que un problema de modelo económico. Viste, cuando uno se va afuera y mira el país de afuera, empieza a ver este tipo de cosas. A mí lo primero que me llamó la atención durante la semana, más allá de todo lo que vos contaste, las fotos y eso, es una parte de un tuit que escribió Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos. El secretario del Tesoro es el ministro de Economía. Tal cual. Le iba a pedir a Hernán que lo lea porque la letra para mí es muy chiquita a Bien. esta hora de la tarde. Digo, de la mañana por mi horario. Para eso somos un equipo, así que con mucho gusto. Este tuit es extenso, tiene 7 párrafos. El párrafo que Aldo le interesaba compartir con nosotros es el que dice lo siguiente: Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin, atención, a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A mi criterio y a muchos que he escuchado, un avance sobre la soberanía política de la Argentina, sobre las decisiones políticas que toma un país. En principio, la soberanía, ahí me puse a buscar, la verdad que nunca había usado la herramienta de Gemini y es bastante buena para resumir, obviamente uno tiene que chequear, pero empecé a preguntarle cosas, bueno, como qué es la soberanía. La soberanía entendida en Argentina desde la Revolución de Mayo, hay una tradición francesa de la soberanía y una tradición española de la soberanía. Hay puntos parecidos, pero el liberalismo español le corre la soberanía al rey, como en Francia, pero la deposita mucho en favor del pueblo, ¿sí? En Fuente Ovejuna, bueno, toma toda esta tradición y eso para mí es la soberanía, donde reside realmente el poder. Y después está la nación. ¿Qué es la nación? Esta idea de compartir un territorio, compartir relaciones, compartir cultura, compartir una moneda. Entonces tenemos soberanía y nación. En ese tuit para mí están vulneradas los dos conceptos, ¿sí? Porque el secretario del Tesoro de Estados Unidos está diciendo cuál va a ser la política económica. Sí, parece ser un co-gobierno. Exactamente, que podría ser correcto o no. No quiero caer en la discusión económica que ya vamos a hablar, se ha hablado mucho, pero evidentemente hay una injerencia directa sobre la soberanía del pueblo argentino. ¿Qué me parece que está pasando a mí? Y ahí me puse a buscar la historia de la soberanía en Argentina, la Constitución, la idea de soberanía en la Constitución de 1853. Ustedes saben que hubo otra Constitución en Argentina. ¿Sabía, Sori, que hubo otra Constitución? No, desconocía. En el año 1949, durante el gobierno de Perón, se dicta una nueva Constitución. Una Constitución completamente distinta. Tiene muchos parecidos esa Constitución hoy, la Constitución de México. Mirá. Donde la soberanía es reconocida en el pueblo, ¿sí? Y en la delegación luego, a través de tus representantes, eso está expresamente reconocido en la Constitución de México. Estaba reconocido en la Constitución de 1949, que fue una Constitución que determinaba algo muy importante para el país y que era una tendencia en el mundo de declarar la soberanía económica. Claro. La Constitución del 53 se centra en la soberanía política, que es como la Constitución americana. La Constitución del 49 sostiene la idea liberal, pero avanza sobre lo político. Dice, sigue siendo la libertad política lo más importante, pero la Constitución del 49 dice también la libertad económica. O sea, la decisión económica del país de dictar sus propias relaciones internacionales, su propia política económica. Era muy importante, su propia decisión sobre sus recursos naturales. ¿Sí? Sumamente importante, sumamente importante. Yo creo que estas cosas se van perdiendo como en el tiempo, porque ya nadie hoy rescata esa Constitución
que fue redactada por grandes juristas, ¿sí? De hecho, todo el tema el tema sobre los recursos naturales, Perón no estaba muy de acuerdo. Y el redactor de la Constitución lo mete, pero ya le habían sancionado, que es la soberanía sobre los recursos, porque eso le trae problemas a Perón cuando hace el acuerdo con la Standard Oil, ¿no? Uh-huh. Mirá, qué adelantado, porque digo, hoy en día los recursos es la Constitución el hablaba tesoro detrás del cual todos los países... Por eso era una Constitución muy de avanzada. Por eso es derogada, salvo la parte del artículo 14 bis, que es lo que queda de esa Constitución. Sí, de hecho no queda absolutamente nada. Nada. Solo no por el 14 casualidad bis. No hay memoria colectiva sobre la Constitución del 49. No por casualidad se le decía el tirano prófugo. Exactamente. Había que olvidar absolutamente todo. Exactamente. Entonces es muy interesante ver esta incidencia de Estados Unidos. Argentina siempre estuvo en disputa con los Estados Unidos. Con el gobierno de Milei dice el mejor momento de la Argentina, recuerdan, fue el principio del siglo XX, el final del siglo XIX. Era una disputa terrible con Estados Unidos, porque el Estados Unidos aquel era un Estados Unidos agrícola, como también lo sigue siendo hoy, y Argentina empezaba a competirle en los mercados internacionales. Te estoy llevando a los que este gobierno toma como modelo. Sí. El proyecto productivo de la generación del 80 era la disputa de esos mercados, ¿sí? Totalmente, porque tienen en ese sentido, son primos en el aparato productivo. El otro día hablaba con un experto que me decía esto: si uno quiere pensar en lo productivo, hay una relación, no sé si de hermandad, de ser primos, y por lo tanto también de competir. De hecho, hoy lo estamos viendo y creo que lo vamos a charlar durante el programa, pero por eso te digo, la injerencia de Scott Bessent sobre esta determinación de la política argentina, saliendo de la discusión si las retenciones están bien, están mal, si es una injerencia sobre la soberanía del pueblo argentino, porque recordemos, por más que hayamos delegado, yo siempre que viene una elección pongo alguna frase como, bueno, hoy el pueblo es soberano, hoy volvió el poder al pueblo. Por eso, para cerrar, por eso mi título, mi idea en el grupo de WhatsApp fue Bessent o Perón. Primero, ¿por qué Bessent? Porque en la elección contra Juan Domingo Perón en la década del 40 se plantó el embajador de Estados Unidos acusando a Perón de fascismo y se paró y decía, bueno, la Unión Democrática, y era el eslogan del peronismo era Braden o Perón. Sí. Entonces yo ahora digo Bessent, pensé mucho en quién decir en el segundo nombre. Claro. Y vieron que hubo un cambio en el grupo, Paola. ¿Por qué dejo la incógnita todavía de Perón? Porque ¿quién será el Perón que se oponga hoy en día o reafirme, que puede ser cualquiera, Sí. El que tome la bandera de la soberanía, el que tome la bandera de la nación, el que tome la defensa del trabajo agropecuario, de los recursos naturales, de la industria, del conjunto del pueblo, de los discapacitados, de los que han sido golpeados por este gobierno. Ese Perón, la verdad que todavía no tengo claro quién es, pero sí vuelve esa dicotomía del mediado del siglo pasado con un nuevo nombre, en vez de Braden, Bessent. ¿Bessent o Perón? Nos deja la duda Aldo en País Productivo. Petro Pak es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasas alimentos, productos de limpieza o alimento para mascotas, pensá en Petro Pak. Petro Pak tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropak.com o escribinos a info@petropak.com. Petro Pak, líder en envases flexibles. La mañana de Radio del Plata. Todo lo que necesitas para comenzar un buen día. Del Plata, la radio de la verdad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortarle y pegarle a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza, lista 501. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre, vota a la oposición que no se vende. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Temporada 28 de Eternamente Beatles, ganador de 4 Martín Fierro. 28 temporadas, con la mejor música, sábados y domingos después del fútbol. Del Plata, la radio de la verdad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por Cava. Movimiento Plural, lista 352. Palabras para entender un país productivo en construcción. Entrevista. Pasó algo esta semana que amerita toda nuestra atención. En apenas 2 días, las grandes cerealeras anotaron exportaciones por $7.000 millones sin pagar retenciones. Esto significa, yo voy a explicar así, pero después lo vamos a explicar mejor con nuestro entrevistado. Esto significa que el Estado va a dejar de recaudar unos 1.500 millones, que tampoco van a los productores, sino que fueron directo o irían a un puñado de multinacionales, podríamos decir. ¿Cómo se armó ese negocio express que algunos incluso llaman estafa? Bueno, para entenderlo estamos en comunicación con Matías Longoni, periodista especializado en el sector agropecuario. ¿Cómo estás, Matías? Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por el llamado. Muy bien, por suerte. Matías, tal vez podríamos para empezar repasar el paso a paso de esa maniobra que habilitó el gobierno y también el rol que tuvo Besset en ese esquema, ¿no? Estados Unidos en ese esquema. Bueno, el lunes salió un Twitter de Manuel Adorni muy sorpresivo diciendo que el gobierno iba a bajar las retenciones, que era el único gobierno que ante la crisis bajaba impuestos. Al rato salió una reglamentación, un decreto del presidente que anunciaba que efectivamente se bajaban a cero todas las retenciones agrícolas, pero hasta el 31 de octubre o hasta que se completara un cupo de $7.000 millones en exportaciones. Y nada, y al día siguiente se comenzó, digamos, a anotar. Esto fue el lunes, el martes y miércoles el ritmo de anotaciones, de exportaciones. Los exportadores anotan, declaran sus ventas al exterior a la Secretaría de Agricultura y eso les permite congelar no solo el nivel del precio al cual exportaron, al cual declaran la exportación, sino también el tributo que van a pasar a pagar por esa exportación. Si la retención es cero, obviamente lo que anotaron en esas 48 horas no va a tributar retenciones. Bueno, se consumió en 2 días el cupo. Muchos productores no llegaron ni a reaccionar. Los productores no anotan, pero sí podrían haber vendido sus granos para ver si ganaban algunos mangos más por la soja que tenían en los campos. Claro. Muy pocos lo hicieron,
se estima que mucho grano lo tenían ya los exportadores en su poder, otro lo tienen que salir a comprar, pero en todo caso, en 48 horas se volvieron a subir las retenciones, con lo cual el precio volvería a bajar rápidamente. De hecho, a partir del miércoles se está bajando nuevamente el precio de la soja. Así que, hay una sensación de burla, de estafa, de fraude en el sector productivo, porque nada, sienten una vez más los productores que los usaron de forros y que con su dinero, porque ellos consideran y reclaman históricamente que les corresponde, digamos, el dinero de las retenciones, que es suyo, que el Estado se lo saca indebidamente, y por eso hace 20 años que reclaman el final de las retenciones. Sienten que esta vez que les anuncian el final de las retenciones es una gran estafa para finalmente que el gobierno logre lo que necesitaba, que era una inyección de divisas urgente en el Banco Central. Estos 7.000 millones, estos permisos de exportación están atados a la condición de que los exportadores en 3 días liquiden esos 7.000 millones, quiere decir que inyecten esos dólares en el circuito cambiario. El Banco Central se los va a cambiar por pesos, y con eso, se supone que Milei y su gobierno van a tener oxígeno o un arsenal de armas como para enfrentar una corrida cambiaria que ellos dicen se veía venir. Claro. Ahora, esto claramente dibuja una maniobra básicamente electoral, ¿no? Lo que mi sensación es que, para llegar con el dólar calmo hasta las elecciones o hasta el acuerdo con Estados Unidos o lo que fuera, el gobierno recurrió a un prestamista de última instancia, que son las exportadoras, y que estos les cobraron una tasa de interés exageradísima simplemente por adelantar 2 o 3 meses sus operaciones, ¿no? Y declararlas todas de golpe al amparo de esta retención cero. Cuando hablamos de estafa, voy a ser muy literal, pero ¿es en términos de cómo se planteó la maniobra o podría ser, a tu criterio, una estafa en términos legales, quiero decir? Y habría que revisar mucha legislación. Hay una legislación del 2008, la ley Martínez Raimonda, que dice que ante una suba de retenciones, como sucedió entre el cero y el retorno a la normalidad, los exportadores deberían justificar que tenían la mercadería en su poder, porque si no están defraudando a los productores. Claro. Yo veo una estafa, eso sería materia de análisis, sí. y todavía no hay nadie que haya presentado denuncias en este sentido, pero podría ser motivo de una denuncia y una investigación judicial. La estafa es más, te diría, moral, con los productores a los cuales Javier Milei les prometió en la campaña electoral que les iba a eliminar retenciones porque las consideraba un robo. No solo las mantuvo, sino que las usa al mejor estilo del gobierno anterior como mecanismo no solo de recaudación, sino también para manejar el mercado cambiario, el flujo de divisas. Claro. Te doy esto a los exportadores y los exportadores le adelantan divisas, que no es algo nuevo, es algo que han hecho casi todos los gobiernos, sí. Recurrir al único que tiene dólares contante y sonante, pero los productores sienten que los dólares son suyos y que toda esta timba cambiaria y electoral se hace con su plata. Ahora, Matías, entiendo que ahí por parte del gobierno hay un pensamiento muy cortoplacista. Utilizaste también, me parece, la palabra electoral, o sea, viendo en el punto en el horizonte que son las elecciones. Ahora entiendo yo que todo el mundo agro, que es mucho más dispar de lo que tal vez uno piensa acá desde la ciudad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que en el mundo agro hay una base electoral que es muy relevante para el gobierno, lo que entonces parecería bastante contraproducente. O sea, tienen los dólares, pero tal vez pueden haber dañado ese capital político al mismo tiempo. ¿Estoy viendo bien las cosas? Sí. Yo creo que lo dañaron severamente, sí, que se equivocaron, que no calcularon esto, que la desesperación por obtener las divisas los obnubiló, pero por eso está Juan Paso por estas horas saliendo en todos los medios después de un año de no dar casi declaraciones. Ahora habla, por los codos para tratar de mantener esa alianza y explicarle a los productores que si no hubieran hecho hubiera sido peor, porque hubiera vuelto la brecha cambiaria y hubiera habido una corrida y todo lo que ya sabemos. Además está insinuando, reconociendo en realidad la situación irregular, Paso, porque dice a los productores a los exportadores le queda mucho por
por comprar. Van a salir a comprar lo que declararon ahora y que van a exportar con retención cero, con lo cual hagan valer el valor de sus granos disponibles. Esto es medio una admisión de que se vendió, digamos, se les permitió descontar retenciones por soja y granos que no tenían y que van a tener que salir a comprar. Ahí está la maniobra en evidencia. Y por otro lado es una ridiculez plantearle a 50.000 productores que defiendan el valor de su producción contra 10 grandes multinacionales que manejan el mercado agrícola argentino. Nunca se va a lograr imponer la oferta fragmentada frente a una demanda tan concentrada y tan poderosa. Así que nunca se van a trasladar, para que la gente lo tenga claro, la retención a la soja es 26%, el grueso de lo que se anotó es soja. De $400 que vale la soja en Brasil, en Uruguay, en Chicago, en Rusia, a los productores argentinos les sacan el 26%, es decir, $100 más o menos. Esos $100 no se van a recuperar nunca, se los llevaron las exportadoras, se llevarán 40, 30, 20, 70, siempre digo va a ser una situación irregular, así que poco es lo que pueden explicar y convencer a los productores estos argumentos de paso. Digo, ya está hecho el aceite, el gobierno salió ganancioso, tiene 7.000 millones, el viernes decidió eliminar la posibilidad de manejos entre el dólar oficial y el dólar MEP, justamente para evitar también que los operadores, los exportadores que están ingresando 7.000 millones de dólares en este momento, agarren los pesos y vayan a comprar dólares, lo cual sería una contradicción porque haría subir la cotización. Entonces, no solo los defraudó en lo espiritual, no solo les sacó la ilusión de esos $100 a los productores, sino que además el gobierno ahora tiene 7.000 millones de dólares para bajar el tipo de cambio, lo cual es otro modo de bajar el precio de la soja, porque bajando el dólar baja la cotización en pesos que cobran los productores, así que va a ser difícil. Entonces yo sí veo un divorcio. De hecho, las 4 entidades de la mesa de enlace, incluso la Sociedad Rural Argentina, que había manifestado mucha adhesión a este gobierno, están expresando dudas y están pidiendo, bueno, a ver si son tan guapos, dejen abierto el registro para que todos los productores podamos vender sin retenciones, y esto sería un poco más democrático, cosa que creo que el gobierno no va a hacer ni va a pensar, porque bueno, ya logró lo que quería. Matías, ¿cómo estás? Hernán Di Velo te saluda. Apelando a tu condición de altísimo conocedor del tema del que estamos hablando, y buscando un poco algún grado de análisis, no sé si político, pero algo por el estilo, ¿qué hizo Paso y qué hizo José Luis Espert en estas horas, en términos comunicacionales? Reducir daños, ¿sí? O sea, decir, ponerse en el lugar de aquel Julio Grondona, presidente de la AFA, con su anillo, todo pasa. Bueno, entonces péguenme a mí, la culpa la tengo yo, y la semana que viene habrá algún otro quilombo, perdonando la expresión, pero en Argentina la palabra quilombo me parece que es una constante, y esto pasará, ¿sí? Más allá de que la bronca de los productores existe, es absorber un poco la bronca, este funcionario y este candidato a diputado, y por ahí cobrar en las urnas de alguna manera esta medida, pero que después esto pase y los 7.000 millones de dólares estén en las arcas del gobierno que los necesitaba desesperadamente. Yo creo que sí, que están tratando de preservar ese lazo con los productores, que hasta ahora era bastante sólido, no tanto por mérito propio del gobierno, sino por espanto del gobierno anterior. Esto hay que recordarlo y tenerlo bien claro siempre, ¿no? Los productores no quieren volver al escenario de un gobierno que antagoniza con el sector productivo, que les pone cuotas de exportación, que traba importaciones, digo. Entonces había una apuesta tácita a favor de que lo de Milei fuera exitoso. No está saliendo, el Milei, no sé si sumergido por la coyuntura, porque no está cumpliendo sus promesas, al contrario, cada vez se enreda más, y los productores cada vez ven más lejas que se vaya a cumplir con alguna de las promesas, básicamente un cronograma de reducción de bajas retenciones, ¿no? Y entonces Paso trata de minimizar este daño, sobre todo teniendo en cuenta el dato de la elección de Buenos Aires, donde, a ver, no es que el campo votó por Milei, pero en zonas rurales, pueblos de menos de 2.000 habitantes, que sería la mejor manera de medir el voto rural, ganó Milei en esos pueblos de menos de 2.000 habitantes, pero por poquito.
Y entonces, nada, me imagino que intentan mantener esa alianza que digamos, a Milei además le ha interesado mucho. Milei fue 2 veces a la rural, 2 veces a posiciones ganaderas, le interesa mostrar eso como un capital político. Se abraza con Nicolás Pino cada vez que puede, intenta mostrar eso como digamos, algo importante. Sí, y Espert no sé qué ha dicho, la verdad, pero no puede hablar Espert. Espert es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. El oficialismo en diputados logró trabar las discusiones que había para unificar todos los proyectos de rebaja de retenciones. ¿Para qué? Para seguir manejando discrecionalmente el tema de retenciones desde el Poder Ejecutivo cuando es una facultad del Poder Legislativo. Entonces, había 6, 7 proyectos muy interesantes, había habido un trabajo en la Comisión de Agricultura de unificar esos proyectos para empezar una desgravación pausada, que no deje sin recursos al Estado a partir del año que viene, y la Libertad Avanza la boicoteó y Sperni convocó a la Comisión de Presupuesto para discutirlo. Entonces, se hace el productor después, porque dice que sus hermanos siembran soja en Pergamino, lo cual es cierto, pero en los hechos, la verdad que poco y nada ha hecho Espert por canalizar el tema de retenciones, que es una demanda además justa de los productores, porque empezaron en 2002, después de la crisis del 2001, como colaboración del agro, y se han quedado como una eterna constante, donde además los poderes ejecutivos deciden discrecionalmente cuál es el nivel de rentabilidad de los productores. Y es la verdad que es muy evidente después de los últimos 10 años, donde el agro está estancado, donde la soja no crece, donde no crece la ganadería, donde no crece casi nada, que el agro está, digamos, medio sofocado y que necesita que le aflojen un poco la cincha, como dicen los productores, para poder invertir y crecer un poco. ¿Y por qué? Digamos, porque además, si vos creces y producís más granos, salís de esta producción estancada en 120, 130 millones de toneladas, vas a tener más dólares, y se supone que vas a ser menos dependiente de estas, y menos vulnerable a estas crisis, que cada tanto nos agarran los argentinos. Ahora, este gobierno ha hecho poco y nada, desde usar los dólares del campo para bajar el tipo de cambio y tener un dólar atrasado, hasta no discutir retenciones seriamente, ni a la discusión en el Congreso. La verdad que a esta altura está bien que los productores se desencanten, porque es bastante farsante ha sido el gobierno con la discusión agropecuaria. Vos decías que no sabías lo que había hecho Espert, pero por el comentario que hiciste parece que como si lo hubieras escuchado, porque lo comparto con vos y con los oyentes. Lo que dijo concretamente Espert es: estoy enojado, como el resto de los productores agropecuarios, ¿sí? No me gustó, yo vendí todo con el 26%, por eso digo que esto es claramente una estrategia, se nota mucho, ¿no? Que me pongo en productor, estoy enojado, pero el presidente Milei tiene el compromiso de bajar los derechos de exportación, y yo que soy dirigente del oficialismo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y primer candidato libertario a diputado por la provincia de Buenos Aires, me muestro enojado, ¿no? Pero bueno, confíen en que esto va a mejorar, sería un poco la moraleja. Sí, es bastante trucho, pero nada, pero también muestra una realidad, ¿no? Espert es un pequeño productor, Pergamino es una zona de pequeños productores. Sí. En algún momento era muy fuerte Federación Agraria, no son, es una tierra muy rica, pero no son grandes extensiones, y muchos de esos productores, de los más pequeños y medianos, ya vendieron, ni bien cosecharon en abril, mayo, junio, su soja la vendieron para cancelar deuda. A eso les cobraste 26 y a algunos les cobraste 33% en julio. Y ahora les estás dando a los exportadores que van a exportar esos mismos granos y que los compraron barato la chance de exportar sin retenciones. Es mucha la plata en juego, es muchísima la plata en juego, y es una estafa, moral a los productores. Quizás no perdieron nada, pero dejaron de ganar lo que les corresponde, recuperar el dinero, y es una estafa al fisco, porque el mismo gobierno que predica que no puede tocar, no tiene plata para hacer nada, ahora se gasta 1.500 palos en un sofocón cambiario. ¿Por qué? Porque quiere tener el dólar pisado. ¿Para qué? Para que no le suba la inflación. ¿Para qué? Para ir mejor parado a las elecciones. A ver, es una receta tan repetida en la historia de la Argentina que yo dudo que estos sean novedosos, como decían serlo, qué sé yo. Matías Aldo, Los Russo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Bien, yo soy exportador, pero de otra cosa, de bulones, mirá, que parece que no es un commodity, parece un commodity porque tenemos la competencia de China. Mi pregunta va dirigida a esto. El motor de hoy del ingreso de dólares de Argentina es el agro, pero este gobierno ahora fue contra la producción agropecuaria con esta política. No quiere producción industrial, no quiere mercado interno. ¿Qué motor ves o hacia dónde ves que apunta el perfil productivo que tiene este gobierno? A ver, yo creo que en la intimidad deben morirse de ganas de que poder bajar retenciones y que aspiran a eso, a un comercio exterior fortalecido, a que digo, no muy industrializado, primarizado, dependiente de importaciones para bienes de capital que lleguen de otros países y mucho modelo agroexportador y de agregado de valor en el agro. Yo no dudo que en el fondo les gustaría eso. No sé si es el modelo que contiene a todos los argentinos, pero bueno, sería mejor que lo que tenemos ahora. y nada, y por eso mantuvieron el tipo de cambio bajo también, ¿no? Y por eso abrieron la economía como la abrieron, pero no les está saliendo. Y entonces me parece que desde principio de año, porque esta es una repetición violenta, vertiginosa en 2 días de lo que sucedió en el primer semestre, que fue la baja esa temporal de retenciones justamente también para anticipar divisas, y eso a su vez era una repetición cambiada de los dólares de soja de masa. Entonces ningún gobierno, está pudiendo romper la lógica cortoplacista, Claro. porque las urgencias evidentemente fiscales y cambiarias son muchas, y entonces tiran estos manotazos. Ahora, hay que tener un poco más de audacia política si queremos modificar el estado de cosas en la Argentina. No vamos a salir de pobre así, digamos. Hay que producir más y hay que producir lo que se pueda y exportarlo para generar dólares genuinos, para no tener estas urgencias. Me da la sensación que lo que está Milei haciendo es aspirando a llegar a las elecciones, a hacer un papel, digamos, positivo para ellos, y consolidar un bloque legislativo que le permita seguir en esa senda de baja de costos y qué sé yo. Claro. Pero la verdad es que hasta ahora vienen fracasando, y los productores medio se están cansando de esperar esa señal. No hay nadie que le haya tirado una señal al campo que los productores claman a gritos. ¿Cuál es la señal? Previsibilidad. Claro. 5 añitos, 4 añitos de ley agrícola, como hace Estados Unidos, como hace la Unión Europea, que planifican 4 años, vos le das certeza, este va a ser el marco, amigo, manejate este marco, no te lo voy a cambiar. Y después, bueno, una señal de que finalmente la Argentina, digo, yo camino mucho al interior. Sí. Y en todos lados la sensación es que estamos produciendo al 50% de nuestra posibilidad. Porque no podemos aplicar tecnología, porque no nos queda resto, porque no conseguimos gente, porque no podemos pagarle bien, no sé, por cualquier motivo, cualquier economía agropecuaria que vos toques está con una sensación de impotencia, y esto es, digamos, una continuidad de un modelo que en realidad usa el campo como caja registradora. Cuando necesita los dólares los agarra, se va al usurero, que son las exportadoras, arregla con ellos y en contra de los productores. Cuando necesita controlar precios, va a sus 5 supermercados, arregla con ellos y caga a los productores. Siempre los hijos de la pavota son los productores, porque están porque están fragmentados, están dispersos, porque tienen una representación horrible, pero básicamente porque es de este país, porque la política argentina ha dejado de discutir política agrícola. Claro. Y siendo un país que depende del agro, es ridículo que un Estado no tenga política agrícola. Pero bueno, es lo que pasa. Matías, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Un gusto, chau. Te mandamos un abrazo. Matías Longoni, periodista especializado en sector agropecuario, con quien hubiéramos podido seguir charlando, pero bueno, tiempo radiales. Ahora volvemos porque tenemos más entrevistas. Ustedes bien saben que este es un programa de alcance internacional y por eso tengo un mensaje dirigido a productores uruguayos. Sí, para ustedes este mensaje. Indecar desembarca en Uruguay
y comienza a construir su red de concesionarios, tecnología, precisión y equipos versátiles pensados para sus suelos y necesidades, claro. Ya entregaron, de hecho, la primera sembradora Neoplan Precision en Paysandú, adaptada a distintos escenarios productivos. Indecar, aliados del campo que apuesta ahora también al crecimiento de Uruguay. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. Todos los domingos aceleramos hasta las 11. Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com. Teléfono 5031-2400. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Flesher, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. Les proponemos desde País Productivo poner el ojo en el mercado de las maquinarias agrícolas y para eso estamos en conversación, en comunicación con Matías Basualdo, que es gerente comercial de Indecar, una empresa de la que ya hemos hablado en el marco de este programa. Es una empresa made in Argentina, bien de acá de maquinaria entonces agrícola, especializada más bien en sembradoras, fertilizadoras, desparramadoras, con un fuerte foco en la tecnología de siembra directa. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo, Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Matías, ¿nos podrías dar un panorama de cómo se encuentra en este momento el mercado de las maquinarias agrícolas? ¿Cómo está hoy la situación del sector? Mira, hoy nosotros, Indecar, venimos con un excelente año, venimos superando ampliamente las expectativas en lo que es la venta de sembradoras puntualmente. Indecar tiene un abanico muy amplio, hablando específicamente de siembra. Consideramos que somos líderes en lo que es sembradoras tipo neumática y tipo aidril. Para nosotros hoy tener el volumen de ventas de maquinaria que estamos rondando hoy en 60 unidades, con unas expectativas de poder llegar a superar el objetivo anual, podemos decir que a esta altura del año estamos muy contentos y muy satisfechos por toda la labor que venimos haciendo, ¿no?
Entonces, una mirada retrospectiva con mucha satisfacción, digamos, por esos buenos resultados. Ahora, mirando un poquito hacia adelante, ¿qué proyectos o novedades tienen a mediano plazo? Mira, como bien nombrabas hoy en la parte del título de la entrevista, Indecar está ampliando su red de concesionario en los países limítrofes, tanto como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile. Venimos trabajando muy fuerte, específicamente en Uruguay, donde ya tenemos concesionarios que están vendiendo nuestro producto y ya tenemos máquinas impuestas con toda la tecnología argentina y con toda la tecnología de Indecar en zonas muy productivas de Uruguay. Nosotros entendemos que en lo que nos queda del año y lo que nos queda para adelante vamos a tener la satisfacción de, como te decía, de cumplir el objetivo y de seguir presentando nuevos desafíos y nuevos proyectos en cuanto a mejorar la productividad y mejorar el rendimiento, tanto que Matías, te estamos perdiendo un poquito, no sé si te moviste, por ahí estamos hablando con vos por celular, a ver si te escuchamos mejor. Ahí estoy, ¿me escuchás bien? Yo estoy en el mismo lugar, ¿ahí me escuchás? Te escuchamos, sí. Te decía que dentro de lo que nos queda del año vamos a seguir desarrollando el producto tanto en Uruguay como en Paraguay, donde ya tenemos la tecnología argentina y la tecnología de Indecar impuesta en los campos más productivos de Uruguay. Perfecto, Matías, te agradecemos muchísimo desde País Productivo por ese panorama y te mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande y que termine el día. Estuvimos hablando con Matías Basualdo, gerente comercial de Indecar. Minutos finales, segundos finales, debería decir, nos quedamos sin tiempo, queremos hablar de un montón de cosas en tan solo una hora, pero hemos podido, ¿no?, barrer bastante bien la agenda de esta semana. ¿Cómo la pasaron ustedes? Hermoso. Muy bien. Me quedé reflexivo con algunas de las cosas de Aldo con Besant o Perón y con Longoni. Creo que muchos tendrían que pensar en esa dicotomía. Sí. Y con Longoni y su análisis de la situación de los productores agropecuarios, que también tuvo títulos, ¿no? Dejó. Sí, dejó varios títulos. Es interesante hablar con alguien que sabe muchísimo del sector y de verdad que era además ineludible después de la semana que hemos vivido. Terminamos con una ronda de agradecimientos para Paola Varela y Lucero Paredes en producción, para Juan Natalie y Silvia Purita en la operación técnica, para Patricio González en la operación audiovisual, y también les agradecemos a todos ustedes, a todas ustedes que nos acompañan todos los domingos a la mañana, tan temprano, a las 9 de la mañana, pero estamos muy felices de volver a encontrarlos todos los domingos. Aldo, ¿te vas? ¿Te quedás? No, me quedo. ¿Te quedás en el país? Me quedo en el país. Bueno, entonces tenemos cita para el domingo que viene. Hernán, siempre también presente. Siempre presente, no hay migración, digamos. Firme. Acá vamos a estar firmes entonces el domingo de la semana que viene y que tengan un hermoso día, una semana más bella todavía. ¡Chao!